Bueno, al final sí me decidí por hacer este video de la noticia del agujero negro, ya que me di cuenta que hay mucho interés y porque en general los agujeros negros pues, son objetos que llaman mucho la atención, ¿cierto? Antes que nada, quiero aclarar que este video no va a ser un video con todos los detalles técnicos y tampoco va a ser un video con mucha edición ni nada de eso, sino que es más que todo, digamos, yo les cuento un resumen pequeño de lo que ha sucedido y un poco de un recuento histórico que les quiero dar. Entonces, si quieren ver un video con muchos detalles, les recomiendo que vayan al video de Verisatin, que voy a dejar en la descripción. Bueno, la noticia es que es la primera vez que tenemos una imagen directa del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, ¿sí? Sagitario A, porque se encuentra en la constelación de Sagitario en el cielo. Pero para entender por qué esta noticia es tan importante y por qué esta detección es tan importante, voy a dar un pequeño recuento histórico de los eventos que nos han traído hasta acá, ¿sí? Entonces, primero, mencionar que los agujeros negros han sido una predicción que se tiene desde hace cientos de años. Digamos, la primera predicción significativa fue la de un científico británico llamado John Michell, que utilizó ideas sencillas, ideas básicas de física, para explicar que era posible que existieran objetos que llamó negros, por lo que pues, serían oscuros en el cielo, utilizando el concepto de velocidad de escape, ¿sí? La velocidad de escape es la velocidad que tú necesitas para escapar de la atracción gravitacional del cuerpo donde estás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la Tierra, la velocidad de escape es de 11 kilómetros por segundo. Entonces, si tú pudieras saltar con una velocidad de 11 kilómetros por segundo, entonces escaparías de la atracción gravitacional de la Tierra y volarías. Entonces, Michell lo que hizo fue, pues sí, simplemente tomar este concepto de velocidad de escape y analizar qué pasa si tú tienes un objeto con muchísima masa, ¿sí? Que está comprimida en un espacio pequeño, hasta el punto de que la velocidad de escape se vuelve la velocidad de la luz. ¿Qué pasa entonces? Ni siquiera la luz puede escapar, ¿cierto? Entonces John Michell decía, bueno, si en principio no hay nada que haga imposible que esto suceda en la naturaleza, entonces deben haber objetos en el espacio que tienen mucha masa y está comprimida en un volumen pequeño donde nada escapa. Entonces tienen que ser objetos negros, ¿sí? Ya después, con la teoría de la relatividad general de Einstein, es que tenemos un sustento argumentativo mucho más fuerte, mucho más robusto de la existencia de los agujeros negros, ¿sí? Ahora sí entendemos que un agujero negro no es más que una singularidad en el espacio-tiempo, donde objetos masivos pues perturban el espacio-tiempo de tal manera que ni siquiera la luz escapa, ¿sí? Singularidades en el espacio-tiempo. Entonces, con esta teoría un poco más robusta, un poco matemáticamente estricta, podemos explicar la existencia de estos objetos. Entonces, desde hace mucho tiempo nosotros sabemos que estos objetos tienen que existir, tienen que estar en algún lado. La pregunta entonces se vuelve ¿cómo los detectamos? Sí, esa es una pregunta, digamos, compleja. Pero antes de responder esa pregunta, yo quiero decir algo de los agujeros negros que a veces se tienen malentendidos con respecto a ellos. Algunas personas piensan que los agujeros negros son muy pequeños y otras personas piensan que son muy grandes, ¿sí? Pero no hay como un entendimiento un poco más real del tamaño. En realidad un agujero negro puede ser muy pequeño o puede ser extremadamente grande. Son los objetos individuales que tienen un rango de masas y tamaños casi que infinito. Bueno, no infinito, pero digamos sí. Cambian mucho, pueden ser muy pequeños o muy grandes. Por ejemplo, si tú pudieras comprimir toda la masa de la Tierra a una esfera del tamaño de una pelota de golf, tendrías un agujero negro, ¿sí? Ese sería un agujero negro, habría una singularidad. Si tú pudieras comprimir la masa del Sol a una esfera de radio 3 kilómetros, también tendrías ahí un agujero negro, también lograrías una singularidad, ¿cierto? Pero esos son agujeros negros, ese por ejemplo sería un agujero negro estelar, que básicamente tiene la masa del Sol. Pero puedes tener agujeros negros supermasivos. Estos son muy grandes y pueden tener millones de veces la masa del Sol, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay un rango impresionante de diferentes masas y tamaños de agujeros negros, ¿sí? Entonces, ahora sí volvamos a la pregunta que hice de cómo los vamos a detectar, cómo se pueden detectar. ¿Listo? Entonces, primero, los agujeros negros estelares pues son agujeros negros que son relativamente pequeños porque son de algunos kilómetros, ¿sí? O pueden ser un poco más grandes, pero en general son objetos muy pequeños en el cielo y están muy lejos, ¿cierto? Entonces, primero que todos son pequeños y además no producen luz, ¿sí? No emiten luz porque son negros. Entonces,
la única manera de detectarlos pues sería viendo la actividad que generan, la actividad que ellos tienen en su vecindad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos agujeros negros pues pueden hacer que otras estrellas los orbiten o pueden tener discos de acreción alrededor de ellos. El disco de acreción pues es un montón de gas y polvo que se calienta y que orbita el agujero negro muy rápido y eventualmente pues es tragado por el agujero negro. Cuando se calienta ese gas y polvo a veces emite radiación energética que podemos ver desde la Tierra, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos en nuestra galaxia tenemos muchos puntos en el espacio donde hay emisiones altas de rayos X, entonces suponemos que allá hay algunos agujeros negros. Sin embargo, siguen siendo muy pequeños y están muy lejos para nosotros verlos. Entonces la esperanza que tenemos para ver directamente agujeros negros está en los agujeros negros supermasivos, ¿sí? La razón es que como son agujeros negros tan grandes, pues la actividad alrededor de ellos pues es mucho más grande también, ¿sí? Entonces, un agujero negro supermasivo pues va a tener un disco de acreción muy grande, muy energético, muy caliente, que va a tener eyecciones de masa, eyecciones de luz que va a ser muy energética y que se pueden ver a grandes distancias. Además, a los agujeros negros supermasivos pues los pueden orbitar estrellas, o sea, ya no son objetos pequeños, sino que son estrellas viajando muy rápido alrededor de ellos, ¿sí? Ahora, entonces como esa es la única, digamos, la única esperanza que tenemos de ver agujeros negros, que es ver agujeros negros supermasivos, se creó esta cooperación entre muchos científicos alrededor del mundo, que se llama el Event Horizon Telescope, telescopio del horizonte de eventos, cuya finalidad es estudiar agujeros negros, enfocándose en los supermasivos y tratar de tomar imágenes directas de ellos, ¿sí? El primer agujero negro que querían ver era el de nuestra Vía Láctea, Sagitario A, pero ya que hay tanto polvo y gas entre nosotros y el centro de la galaxia, pues es muy difícil verlo, ¿sí? Y además porque es relativamente pequeño en el cielo, o sea, es un agujero negro muy grande, pero en el cielo pues es pequeñito, ¿cierto? Hay un candidato que es incluso mejor, y es el agujero negro supermasivo de la galaxia M87. M87 es una galaxia elíptica supermasiva que tiene un agujero negro supermasivo, muy grande. Y como no se oscurece tanto su luz por el polvo y etcétera, que está en el plano de nuestra galaxia, pues es más fácil verlo. El tamaño angular de ese agujero negro es muy parecido al de Sagitario, o sea, al de nuestra galaxia. Entonces, como este es más fácil de ver, pues entonces ese fue el que se intentó ver desde el inicio. En el 2019 se obtuvieron las imágenes de ese agujero negro, que fue la primera vez que vimos un agujero negro directamente. Y fue pues obviamente una noticia gigantesca en el mundo de la astrofísica. Y todo el mundo pregunta, bueno, y ahora el de nuestra galaxia, ¿por qué no lo intentamos ver? Y eso fue lo que han estado haciendo estos años, ¿sí? Se han demorado, pero al fin lo lograron. Al fin logramos ver por primera vez directamente al agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, lo cual es obviamente digamos, eso marca un hito en la exploración del universo. Ahora, ¿qué logramos descubrir tomando estas imágenes? Entonces, una cosa que logramos hacer fue corroborar que la masa del agujero negro es efectivamente 4 millones de veces la masa del Sol, que fue una predicción ya hecha por Reinhard Genzel, uno de los que recibió el premio Nobel de Física hace un par de años, junto a Andrea Ghez, por el estudio precisamente del agujero negro de nuestra galaxia. Se logró entender cuál es la orientación del agujero negro con respecto a nosotros, a nuestra línea de visión. Se entendió mucho más, por ejemplo, el tamaño también del agujero negro, y ahora sabemos mucho más de la actividad en el disco de acreción, ¿sí? Entonces, hemos aprendido mucho más sobre el agujero negro, y no solo es lo que hemos descubierto hasta el momento, ¿sí? Son las puertas que se abren en este tipo de exploraciones. Ahora, la técnica que se utilizó para hacer estas mediciones es una técnica extremadamente ingeniosa, ¿sí? Se llama interferometría, que a grandes rasgos, sin irme a los detalles, consiste en hacer mediciones de la luz que viene de un objeto lejano, digamos, en diferentes posiciones, ¿sí? Al hacer esto, si tú miras un objeto lejano desde este punto A y este punto B, ya que hay una distancia entre esos puntos, es posible que tú tengas un desfase en los frentes de onda que llegan del objeto, ¿sí? Entonces, como tú sabes exactamente la posición de tus detectores, puedes medir ese pequeño desfase y puedes medir la interferencia de esos frentes de onda, ¿sí? La interferencia puede ser constructiva o puede ser destructiva, depende pues, de la distancia, etc. Entonces, si tú mides esa interferencia
y utilizas telescopios, antenas alrededor del mundo, ¿sí? Que están separadas grandes distancias, y con la rotación de la Tierra y con, digamos, diferentes arreglos de estas antenas, pues logras como tal obtener un montón de información de la interferencia y al final logras resumir, logras, digamos, sacar una especie de promedio de esas observaciones hasta que logras construir como tal la imagen del objeto. ¿Sí? Es una técnica extremadamente complicada, digamos, porque la cantidad de datos, el volumen de datos que necesitas analizar es muy grande, pero ya lo hicieron, ya lo han hecho 2 veces con 2 agujeros negros supermasivos, entonces es algo fascinante. Y bueno, después de hacer todo ese análisis logras obtener la imagen del agujero negro. Entonces es por eso que estamos tan contentos, porque es la primera vez que logramos verlo directamente y porque, digamos, nos dice que hay mucho más que ver. Ahora hay muchos objetos que están en la lista, pues, de objetos a estudiar. Y espero pues que este resumen haya sido un poco instructivo y que ojalá no haya sido un poco técnico. Gracias por ver.